Bueno, vamos con el último gran tema. Este es el tema más largo y del cual eh, se desprende como la parte más fuerte de este segundo periodo, que es el tema del silogismo. Vamos a revisar básicamente los silogismos categóricos y vamos a revisar los silogismos especiales. En el caso de los silogismos categóricos iremos por partes, ¿no? Hay ciertos puntos donde sí quisiera irme deteniendo con mayor detalle. Entonces, pues vamos al grano, ¿no? Primero, bueno, la definición de silogismo categórico, ya sabemos, ya lo expliqué en los dos temas anteriores, es un tipo de razonamiento deductivo, ¿sí? En el cual hay dos premisas y una conclusión. Esa es la estructura, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que tener claro que siempre vamos a tener en un silogismo categórico tres enunciados, los dos primeros premisas, la última conclusión, en donde además la característica principal para que pueda llevar a cabo el razonamiento es que debe de haber términos, en este caso conceptos, que coincidan entre sí para poder realizar la relación, ¿sí? Hay tres tipos de términos: el término mayor, el término menor y el término medio. Lo vamos a ir explicando poco a poco. Vamos a revisar un ejemplo, ¿no? Tenemos: el cielo encapotado indica probable o probabilidad de lluvia. Hoy el cielo está encapotado. De ello podemos inferir que entonces probablemente el día de hoy o hoy haya o probablemente haya probabilidad de lluvia, ¿no? Entonces, a ver, les comentaba, hay tres términos. En este caso, este sería un primer término y este sería el segundo término o concepto. Término, concepto, idea, sinónimos, acuérdense, ¿sale? El otro término sería hoy, ya teníamos cielo encapotado, y en este caso, en la conclusión tenemos otra vez hoy y la probabilidad de lluvia que ya habíamos establecido acá, ¿de acuerdo? Un siguiente ejemplo sería: el delito X, el que ustedes quieran, merece 10 años de cárcel. Premisa número 2: Jorge cometió el delito X, de lo cual aquí hay aquí hay un error, aquí sería un número 2, de la premisa número 2, de lo cual concluimos que Jorge merece en ese sentido 10 años de cárcel. Veamos, tenemos concepto 1 o término 1 y concepto o término número 2. Término o concepto número 3, aquí tenemos de nueva cuenta repetido el 1, tenemos en este caso el número 3 y tenemos repetido el número 2, ¿de acuerdo? Bien, veamos un último ejemplo. Todos los futbolistas de la UDG son estudiantes. Tenemos futbolista como el concepto número 1, perdón, futbolistas de la UDG. Futbolistas de la UDG como el término 1 y el término 2 sería estudiantes. Luego tenemos Jorge de nueva cuenta, en este caso Jorge es el siguiente, y finalmente volvemos a repetir el concepto inicial, el de futbolista de la UDG, y finalmente Jorge es estudiante. Voy a borrarlo para que se vea un poco mejor, ¿de acuerdo? Entonces, término 1, término 2, término 3, se repite el término 1, se repite el término 3 y vuelve a aparecer el término 2, ¿de acuerdo? Se fijan, entonces tenemos 1, 2, 3 términos. Siempre va a haber en las premisas uno que se relaciona. Si se fijan, este se relaciona y este ya no aparece en la conclusión. ¿Cuáles son los que aparecen en la conclusión? Los que solamente están una vez en mis premisas, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a revisar las partes del silogismo. Hay dos tipos de materia del silogismo: la materia próxima y la materia remota. Voy a explicar las dos, pero nos vamos a centrar solamente en una para ayudarnos de ella y acomodar cada uno de los silogismos que nosotros podamos tener, ¿de acuerdo? Revisemos primero la materia próxima. La materia próxima tiene que ver
directamente con los enunciados que aparecen, ¿sí? Si se acuerdan, son 3 los enunciados que aparecen, o 3 proposiciones, ¿de acuerdo? Las proposiciones, enunciados son sinónimos, que en este caso una proposición en un silogismo categórico es un tipo de oración simple, un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces tenemos 3 tipos de proposiciones, las 2 primeras son premisas y la última, conclusión, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que las premisas están estructuradas en premisa mayor y en premisa menor. La premisa mayor tiene una ley general o una enunciación que es más grande que mi premisa menor. Aquí es muy fácil identificarlo porque tenemos un enunciado o un juicio universal y acá abajo tenemos un juicio particular. El problema es que luego vamos a encontrarnos con juicios en donde los dos son universales, ¿sí? ¿Se acuerdan el ejemplo de las ballenas y los mamíferos? Los 2 juicios eran universales, ¿de acuerdo? Todas las ballenas son mamíferos, todos los mamíferos tienen pulmones. Una de esas 2 es la mayor. ¿Cuál es la mayor? La que contiene una extensión más grande, ¿de acuerdo? Pero más adelante con la materia remota van a ver cómo es más fácil ordenar los silogismos a partir de la materia remota. Nada más retomando este punto, ¿sí? Centrémonos acá. Bueno, tenemos entonces que la materia próxima tiene la premisa mayor, la premisa menor. La premisa mayor contiene su ley general, la menor contiene un enunciado o un juicio o una proposición que está relacionada con mi premisa mayor. En este caso, ¿qué es lo que relaciona estas 2 premisas? El concepto ladrón, ¿sí? El concepto ladrón es el que me permite esta relación, esta unión, esta intersección entre la premisa 1 y la premisa 2. La premisa 1 siempre va a ser la premisa mayor, la premisa 2 siempre va a ser la premisa menor, ¿de acuerdo? Bien, finalmente de la relación que se da en este ejemplo de ladrón, voy a obtener una conclusión. Acuérdense, en el ejemplo anterior, pues lo que va a pasar es que el concepto ladrón se elimina porque aparece las 2 veces en las premisas, y de ello luego puedo obtener mi conclusión, ¿de acuerdo? Bien, la conclusión es la nueva enunciación que se da por medio de la relación de estas 2, ¿de acuerdo? Bien, continuemos entonces. La materia remota ya no tiene que ver con las proposiciones, sino con los conceptos que construyen cada una de las proposiciones. Tenemos 3. Igual que en el anterior, tenemos la mayor y la menor, pero en lugar de la conclusión tenemos lo que se llama el término medio. Bien, el término mayor es aquel que va a aparecer en la conclusión, y siempre, absolutamente siempre que aparece en la conclusión, va a estar como predicado de mi conclusión. El término mayor lo vamos a simbolizar con una T mayúscula. Mi término menor siempre va a aparecer en la conclusión y va a aparecer como sujeto de la conclusión. Recuerden que tenemos enunciados, ¿sí? Oraciones simples, sujeto, verbo, predicado. Entonces, en mi conclusión siempre voy a obtener el término menor, y este término menor además aparece en mi premisa menor, ¿de acuerdo? En la premisa menor, mi término menor puede aparecer a veces como sujeto y a veces como predicado. Y se me pasó decir acá, en el término mayor siempre va a estar en la premisa mayor y puede estar como sujeto o puede estar como predicado. La característica es que tanto el término mayor como el término menor aparecen siempre en la conclusión. El término mayor como predicado de la conclusión, y además en mi premisa mayor, el término menor como sujeto de mi conclusión, y además en la premisa menor, es decir, en la premisa número 2. ¿Qué pasa con el tercero? El término medio, nunca, absolutamente nunca va a aparecer en la conclusión de mi silogismo categórico. Jamás. ¿De acuerdo? ¿Dónde va a aparecer? Va a aparecer siempre en la premisa 1 y en la premisa 2. Es el concepto, es la palabra que se repite en mis 2 premisas.
Y puede estar o las dos veces como sujeto o las dos veces como predicado o como sujeto en una y como predicado en la otra, hablando de las premisas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a retomar el ejemplo anterior. Revisen la descripción. Término mayor, aquí está en morado, y me dice, el término mayor aparece como el predicado de la conclusión. ¿Sí? Todavía no aparece, todavía no llegamos a la conclusión. Pero además me dice que está en la premisa mayor. La premisa mayor es la premisa número 1. Siempre va a ser mi premisa número 1. En este caso, lo voy a poner de una vez el siguiente, va a ser el que no se repita y que aparezca en la premisa mayor. ¿De acuerdo? Ahora bien, el término menor me dice que además de aparecer en la conclusión como sujeto, está en la premisa menor. La premisa menor siempre va a ser la premisa número 2. En este caso está de color azul. ¿Cuál es el término que no se repite, que no se repite en las dos premisas y que aparece en la premisa número 2? Es Pedro. ¿De acuerdo? Bien, en la conclusión, además, me dice que el término medio no va a aparecer. El término medio es aquel que está las dos veces en mis premisas, tanto en la mayor como en la menor. Ladrón aquí y ladrón acá. Entonces, ladrón, si se fijan, no aparece en la conclusión. ¿De acuerdo? Voy a borrar y voy a explicar otra vez todo. Bien, vamos de nuevo. Aquí tenemos ya el ejemplo. ¿Cómo vamos a ordenar las premisas mayor y menor? Bueno, las vamos a ordenar a partir de mis términos. Este es un término y este es el otro término. El término que aparece como sujeto de la conclusión se llama término menor. En este caso, Pedro. Además de aparecer en la conclusión, lean la definición, aparece en mi premisa menor, en este caso mi premisa número 2. Pedro, entonces, además de aparecer como sujeto de mi conclusión, aparece en la premisa menor. Ojo acá, en este caso coincide que Pedro aparece también como sujeto, pero puede pasar que mi término menor aparezca como predicado. ¿De acuerdo? En este ejemplo coincidió que tanto en la conclusión como en la premisa menor, mi término menor apareció las dos veces como sujeto. Luego, vamos al término mayor. El término mayor es el predicado de mi conclusión. El predicado, dijimos ya, debe de ser castigado. Además de aparecer como predicado de mi conclusión, aparece en mi premisa mayor, que en este caso es la premisa número 1. En este caso, ser castigado aparece en este punto. Igual, aquí en la premisa mayor puede estar como, igual que en la premisa menor, habíamos dicho que el término menor puede aparecer como sujeto como predicado. En este caso, el término mayor en mi premisa mayor puede estar o como sujeto o como predicado. En este caso coincide que es predicado. Finalmente, el término medio no aparece, no lo vemos aquí, no lo vemos repetido en la conclusión, pero sí aparece en mis dos premisas, ¿de acuerdo? Ladrón como sujeto en la premisa 1, ladrón como predicado en la premisa 2. Les había dicho que puede aparecer las dos veces como sujeto o las dos veces como predicado mi término medio, ¿de acuerdo? A partir de ahora, céntrense en el acomodo de los silogismos a partir de la materia remota. Siempre acomoden a partir de la materia remota. La información anterior es información general, es decir, la materia próxima nos sirve para entender nada más cómo se llaman las premisas con base en la materia próxima, mayor o menor, y la última proposición que es la conclusión, pero para ordenar los silogismos, hagámoslo con base en esta información, ¿de acuerdo? Bien. La actividad 29 nos pide lo siguiente. Hay, si no me equivoco, 11 silogismos que están desordenados en las actividades. En la actividad 29 te pide que esos silogismos los ordenes, que identifiques cuál es la premisa mayor, cuál es la menor y obviamente la conclusión, que identifiques el término mayor, el término medio y el término menor. Que este sea tu punto de partida.
¿De acuerdo? A partir de la identificación de los términos, tú vas a poder acomodar los silogismos. ¿De acuerdo? Voy a ponerte los textos para que identifiques cuáles son las actividades. Empezamos. El primer ejercicio que te va a aparecer es ningún héroe es cobarde. Te voy a ayudar a resolver este y luego te pongo cuáles son los demás ejercicios y aquí terminamos esta primera parte de los silogismos y luego seguimos trabajando con las demás partes del tema. Bien, primero identifica la palabra clave que te va a ayudar a identificar cuál es la parte que corresponde a las premisas y cuáles son conclusiones. Acuérdate que en uno de los temas anteriores revisamos las palabras claves. Entonces es una palabra clave que me dice que lo que sigue es una conclusión. En este caso, algunos soldados no son héroes, sería mi conclusión. Una vez que tú ya hallaste la conclusión, tú podrás acomodar el silogismo con base en la información de 2 diapositivas atrás. Por ejemplo, tenemos que soldado, no hay disculpa, es mi término menor. ¿Por qué es mi término menor? Porque aparece como el sujeto de mi conclusión. Entonces, me queda ahora buscar el predicado héroe. Ya no me voy a poner la pura H porque creo que me voy a tardar más en escribir todo. Héroe sería mi término mayor. Bueno, ya finalmente lo puse todo. Ay, disculpen, parece letra de Inés. No, parece que Inés está escribiendo Inés es mi hija. Entonces ya tenemos la conclusión. ¿Qué me dice la información de hace 2 diapositivas atrás? Me dice que el sujeto de mi conclusión además aparece en mi premisa menor, es decir, en mi premisa número 2. Busca dónde aparece soldado. Soldado aparece aquí. Por lo tanto, desde algunos hasta cobardes sería mi premisa número 2 o premisa menor. ¿De acuerdo? Y luego el predicado de mi conclusión, héroes, debe de aparecer en otro enunciado. En este caso aparece en este enunciado. Y que donde aparezca será, en este caso, mi premisa mayor, héroe. ¿De acuerdo? Entonces, ningún héroe es cobarde es mi premisa número 1. Premisa 1, ningún héroe es cobarde. Premisa 2, algunos soldados son cobardes. Por lo tanto, o entonces, algunos soldados no son héroes. Así queda el silogismo ordenado. ¿Cuál es mi término medio? Es el único que me falta por discernir. En este caso, cobarde y cobarde se repite en mis 2 premisas, por lo que es mi término medio. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, continuemos. Estos son los primeros 4 ejercicios. Identifica las palabras claves así, pues todos, por lo tanto. Esas palabras claves me sirven para identificar en algunos casos premisas y en otros casos conclusiones. Los siguientes 4 son estos y los últimos 3 son estos. Ahí termina lo que sería la actividad 29, ¿de acuerdo? Y bueno, por lo pronto es todo.